Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Gómez Gival y esta es una exposición para la materia de metodología de investigación. En esta ocasión voy a platicarte sobre el marco teórico. Esta es una de las etapas de nuestro proyecto de investigación que nos va a permitir hacer más fino nuestro planteamiento del problema. Al conocer diferentes investigaciones o experiencias, nos permiten hacer más precisos nuestros objetivos, nuestras preguntas y enriquecer nuestra justificación. Como puedes escuchar, es una etapa muy importante. Sin embargo, en la parte práctica, para diferentes estudiantes puede llegar a ser muy complicado. Es por eso que la idea de esta exposición es que entiendas un poquito la parte teórica de cómo poder hacer un marco teórico. El marco teórico consiste en dos cosas. Es un proceso y un producto. El principal error que cometen los alumnos es que apenas buscan un libro, una investigación, quieren empezar a redactar su marco teórico, cuando realmente es un proceso de buscar diferentes fuentes, leerlas, estudiarlas y en un momento determinado poder brindarnos una exposición. Realmente lo que muchos maestros evaluamos en este apartado es que tanto el alumno es capaz de presentarnos las teorías, las conceptualizaciones y las investigaciones previas acerca de un tema o un fenómeno. Entonces realmente es tanto un proceso que tiene que ser constante, como un producto, que es lo que normalmente nosotros entregamos para una materia o para una tesis. En resumen, el marco teórico nos debe ofrecer una visión que va a situar nuestro proyecto de investigación dentro de un campo de conocimiento. Al tener una perspectiva completa sobre un fenómeno o lo más completa posible, más o menos podríamos saber exactamente qué es lo que va a ofrecer nuestro proyecto, qué conocimientos nuevos puede aportar y no caer en repeticiones o clichés dentro de la investigación. Platiquemos un poco sobre qué funciones tiene este marco teórico. En primer lugar, nos ayuda a prevenir errores. Cuando nosotros revisamos lo que son las investigaciones empíricas, que vamos a ver un poquito más de ellas adelante, muchos autores lo que hacen es que tienen un apartado donde nos platican cómo fue su experiencia, cuáles son los principales errores, las principales dificultades metodológicas para su investigación. Entonces nosotros podemos aprovechar todos esos comentarios, todas esas experiencias para nuestro proyecto. También, cuando nosotros somos muy nuevos en un tema, este marco teórico nos va a permitir darnos una idea de cómo podríamos investigar, qué métodos podemos hacer, qué instrumentos son los más recomendables, en qué momentos, fechas o temporadas se recomienda hacer. Entonces, esa función yo creo que es una de las más importantes. También, al estar revisando diferentes libros o artículos, vamos a darnos cuenta que es posible que se repitan ciertas temáticas o se repitan ciertas maneras de investigar ese fenómeno. Entonces realmente al tener esta visión, nosotros vamos a poder innovar o aportar nuevas maneras, nuevas metodologías para conocer esa variable. Como te había comentado antes, también es posible que el marco teórico nos permita enriquecer nuestra justificación, o sea, la necesidad de realizar el estudio, ya sea por una razón social, por una razón teórica, entre otras. Entonces es por eso que no debemos descartar ninguna parte de los artículos científicos. Puede ser una idea o una cifra que nos ayude a enriquecer nuestra justificación. También el marco teórico nos va a ayudar a establecer hipótesis, es decir, qué es lo que queremos comprobar, cuáles son esas variables y cuál podría ser la relación que guardan entre ellas. Otra función es inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. Cuando nosotros nos damos cuenta
que estamos frente a una teoría o un modelo que tiene una muy buena evidencia en un determinado campo, digamos, no sé, una cuestión sobre inteligencia emocional en la parte clínica, la psicología clínica, y cuenta con una suficiente evidencia, es posible que podamos preguntarnos, esa teoría, este modelo, ¿podría funcionar en otro contexto, como en el área educativa o en el área laboral? Entonces, es posible que después de hacer esas revisiones nos pueda surgir ese interés, ¿no?, de probarlo en nuevos contextos. Por último, una de las funciones del marco teórico es que nos va a permitir interpretar o contextualizar nuestros resultados. En la investigación cuantitativa podemos utilizar diferentes instrumentos como test, escalas Likert, entre otros. Entonces, esas puntuaciones, ¿cómo podemos interpretarlas? Bueno, pues con la experiencia de otros investigadores que a lo mejor utilizaron nuestros mismos instrumentos o de los cuales nosotros nos basamos, pues nos va a dar más o menos una referencia de nuestros resultados y cómo podríamos interpretarlos. Aunque se escuche complicado, un marco teórico realmente tiene dos etapas. La primera consiste en la revisión analítica de la literatura. En esta vamos nosotros a agarrar libros, revistas, entre otras fuentes, y vamos a ahora sí que extraer la información más importante. Y una vez que nosotros comprendamos toda esta información, ya vamos a poder tener la capacidad de construir nuestro marco teórico. Veamos la primera parte. La primera consiste en detectar, consultar y obtener información. En esos tiempos del Internet podemos contar con muchísimas fuentes de información. Podemos buscar o podemos encontrar libros, revistas de muchísimas fuentes o bases de datos. Podemos llegar a caer en un exceso de información. Por eso es que el primer punto es que tenemos que detectar cuáles son aquellas referencias que me van a ayudar a construir mi marco teórico. Una vez que terminamos este proceso de detección, pasamos a consultarlos y obtener esa información. En los contextos académicos se recomienda que utilices fuentes como el Google Académico, el Redalyc y el Open Journal. Para decirte algunos, realmente hay diversas bases de datos que podrías aprovechar. Obviamente en este punto creo que sobra decirlo, pero hay que recordar que no está permitido páginas como Rincón del Vago, buenastareas.com, monografías.com, ya que pues realmente no es una información que esté evaluada, ¿no? La mayoría de estos portales como Google Académico, Redalyc y Open Journal, su diferencia es que las revistas y publicaciones que se hacen en estas páginas han pasado por un proceso de evaluación. Es decir, existen comités científicos que se dedican a revisar qué información están dando las publicaciones, cuál es la calidad que éstas presentan y si sus resultados valen la pena pues, publicarlos o están aportando algo nuevo. En cambio, en las páginas que antes te comentaba, como Rincón del Vago u otras, aunque es muy fácil encontrar diversos ensayos o artículos, realmente no estamos seguros de qué tanta de su calidad o qué tan riguroso es el proceso por el cual se hicieron esos documentos. Entonces recuerda que debes revisar preferentemente u obligatoriamente este tipo de páginas como Google Académico, Redalyc y Open Journal. Ahora bien, vamos a platicar un poco sobre qué tipo de información yo puedo buscar. Tengo, por ejemplo, lo que son los reportes de investigación empírica. Esta es la que normalmente nosotros vamos a dedicarle un poquito más de tiempo.
En esta, los investigadores tienen ahí una problemática o tienen un objetivo, la cual les motiva a aplicar algún instrumento, ir a la realidad y evaluarla. Entonces, se le conoce como empírica porque realmente pues, implica esta cuestión de aplicar instrumentos. ¿Okay? Y como dice ahí, nos presentan resultados y descubrimientos producto de recolectar y analizar datos. ¿Okay? Otro es posible que encontremos reportes de evaluación o diagnóstico. Digamos que nosotros conocemos una determinada metodología o un modelo o teoría que nos guía. Ahora bien, ese modelo, esa manera de trabajar, ¿qué tan bien funciona en algo real? ¿No? Entonces, es posible que se haya aplicado para diagnosticar un problema, para analizar su funcionamiento en un contexto muy específico, y ese tipo de reportes pues nos dice, ¿no?, qué tanto se utilizó esta metodología y qué tan bien le fue. Otro elemento con el que podemos construir nuestro marco teórico son las revisiones, síntesis y metaanálisis. Estos realmente son un conjunto de documentos que sus autores lo que hacen es que se dedican a estudiar una temática, no una vez, sino hacen una recolección de todos los artículos, revistas que se han publicado referente a un tema. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un metaanálisis sobre todas las investigaciones que se han producido acerca de la inteligencia emocional desde el 2010 hasta el 2020. Obviamente son artículos complejos, ya que pretenden resumir mucha información, pero como nos dicen en esta diapositiva, consideran coincidencias y divergencias entre estudios previos para obtener conclusiones en el análisis de un planteamiento o fenómeno. Es decir, si yo hago este ejercicio de revisar cómo hemos investigado la inteligencia emocional durante 10 años, los resultados van a una misma dirección o sus resultados son muy disparejos. ¿Qué podríamos decir sobre la inteligencia emocional después de 10 años de estudio? ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué es lo que hace falta saber? Entonces, los metaanálisis, la síntesis y las revisiones es lo que pretenden hacer, darnos este resumen. También tenemos artículos conceptuales o teóricos, que lo que hacen es que pues ponen sobre la mesa un determinado constructo, una determinada teoría, y desarrollan, ¿no?, todas sus características, desde cómo se define, cuáles son sus dimensiones, cómo se ha estudiado y dónde se ha aplicado. También tenemos reportes descriptivos, donde nos definen y describen un evento, fenómeno, hecho o una situación en particular. Por ejemplo, ahora con el COVID es posible que encontremos algunos instrumentos que se han aplicado en la contingencia, es decir, cuál es la respuesta psicológica ante el confinamiento o ante la contingencia. También tenemos lo que son los ensayos, que son una serie de ideas que se presentan, pero que están respaldadas por evidencia, por artículos científicos. También tenemos de opinión y revisiones de libros o artículos. Entonces, realmente todas estas fuentes nos pueden ayudar a construir nuestro marco teórico. Normalmente, cuando hacemos investigación por primera vez, nos podemos concentrar en dos elementos, lo que son libros y artículos de investigación empírica, es decir, donde se aplicó un instrumento y se obtuvieron unos determinados resultados. Como te había comentado en otra diapositiva, en esta época de la información, donde podemos acceder a diferentes artículos, libros y otros materiales, una pregunta que puede venir a nosotros: ante esta avalancha de información, ¿cómo podemos seleccionar nuestras fuentes? Aquí en la diapositiva vas a poder ver algunos criterios, algunas ideas que te pueden ayudar a tomar esa decisión. Por ejemplo, la referencia se relaciona con mi problema de investigación y cómo. Regresemos a este ejemplo.
Imagina que quieres investigar sobre la inteligencia emocional en un contexto educativo y empiezas a encontrar artículos, pero de inteligencia emocional en un contexto laboral. Entonces, aunque la temática es la misma, el contexto de aplicación es diferente. Entonces, hasta cierto punto guarda una relación con mi planteamiento del problema. Entonces, si no llego a encontrar otros artículos, pues debería considerar integrar esa información en mi marco teórico. Otra pregunta que nos dice es qué aspectos trata y ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio y desde qué óptica y perspectiva se aborda el tema. Recordemos que hay diferentes ciencias, un mismo tema puede ser abordado desde diferentes ciencias, ¿no? La psicología, la sociología, el diseño del hábitat, el diseño urbano, etc. Entonces es importante que no perdamos la perspectiva, que podamos reconocer desde dónde estamos partiendo, qué información tenemos y desde otras ciencias qué información me podrían abonar a mi estudio. Otros aspectos que podemos considerar es la cercanía o similitud a nuestro planteamiento del problema. Es posible que encontremos estudios o tesis que casi son lo mismo que hemos estado pensando o con algunas variaciones. La semejanza a nuestro método y nuestra muestra, a lo mejor en este punto, a lo mejor no, pero a lo mejor sí ya tienes claro a qué muestra podrías aplicarle esos instrumentos. Entonces a lo mejor encuentras un artículo que coincide en tu muestra, ¿no? La fecha de publicación yo creo que es uno de los criterios más importantes. Recuerda que se recomienda un tiempo límite de 10 años para acá, es decir, que la mayoría de tus artículos fuentes sean desde el 2010 hasta el 2020, que es el momento en el que estoy grabando este video. Es posible que a lo mejor si nos topamos con una teoría o queremos realzar algo de un autor, aunque no cumpla en esta regla, si es un autor que se considera clásico o muy importante para una temática, la puedes incluir en tu marco teórico sin ningún problema. Pero sí se recomienda que la mayoría de tu información sea lo más reciente posible. También se recomienda que utilices investigación empírica, es decir, donde se hayan recolectado datos, porque es lo que nos está mostrando la evidencia de una determinada teoría o modelo. Y por último, revisar el rigor y calidad del estudio. Como te había platicado antes, muchas publicaciones son de revistas científicas, donde existen comités evaluadores. Sin embargo, dentro de las mismas revistas científicas existen diferentes niveles de calidad. En algunas podemos encontrar un rigor muy alto, a lo mejor solo aceptan estudios con muestras seleccionadas de forma aleatoria, y en otras a lo mejor no tienen tantos criterios. Es por ello que otro punto que debes considerar al analizar tus fuentes es el rigor y la calidad del estudio. Muy bien, una vez que hemos detectado y vamos a empezar a consultar nuestra información, ¿qué información o contenido se obtiene de la literatura? Aquí hay varios puntos. Se puede extraer una o varias ideas. Puede ser del modelo teórico, puede ser de los resultados, ¿okay? Puede ser una cifra. Imagina que quieres investigar, no sé, la importancia de la intervención psicológica en el consumo de alcohol. Obviamente podemos presentar ahí una cifra de a lo mejor cuánta gente consume alcohol en tu estado y a cuánta gente afecta, cuáles son sus consecuencias, entre otros datos. Entonces, eso realmente es posible que nos ayude a enriquecer nuestra justificación. Recuerda que la idea del marco teórico es que puede enriquecer todo nuestro proyecto. Entonces, podemos extraer una o varias ideas, una cifra, un resultado, sobre todo de la evidencia que hay acerca de la hipótesis, del modelo, etc. Y comentarios acerca de las investigaciones que se realizan.
Una vez que hagamos este estudio, recuerda que es un proceso que debe ser constante, estar revisando los artículos científicos. Nos puede surgir una pregunta: ¿con qué situación nos podemos tener frente a nosotros en nuestro proyecto de investigación? Es posible que tengamos una teoría completamente desarrollada, es decir, un modelo que se ha comprobado en su país de origen, que ha sido comprobado en diferentes países y en diferentes contextos, es decir, tiene evidencia de sobra. Por lo tanto, es una teoría completamente desarrollada. También es posible que ante un determinado fenómeno podamos encontrar piezas y trozos, es decir, sí hay cierta evidencia, pero no con la misma fuerza, no con la misma estabilidad que en el caso anterior. Entonces, tenemos piezas y trozos de teorías. Y por último, tenemos descubrimientos interesantes, pero parciales, que no se ajustan a una teoría. Ahí a lo mejor estudios exploratorios, o a lo mejor un estudio que se hizo una vez y ya no se volvió a repetir. Entonces, son las tres opciones con las cuales nos podemos topar. Independientemente de eso, la idea es que el conocimiento científico siempre se vaya nutriendo, ya sea para aportar evidencias o nuevas perspectivas. Cada una de ellas tiene pues sus implicaciones. La idea es que tengas la capacidad de reconocer en qué situación te encuentras y a partir de esa información poder guiar el resto de tu proyecto de investigación. Una nota importante sobre el marco teórico es que muchas veces pensamos que entre más libros yo revise, entre más artículos, entre más páginas tenga mi proyecto de investigación, va a ser mejor. La realidad es que un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones en estudios anteriores. Esto quiere decir que podemos ser muy precisos en los libros y artículos que nosotros buscamos. ¿Ok? Voy a esperar que pasen. Cuando nosotros logramos hacer una revisión bastante amplia de un tema, ya tenemos la capacidad para empezar a organizar la información. Y uno de los métodos que podemos utilizar para ello es el método de mapeo, el cual consiste, como puedes ver en la diapositiva, primero, como hacer un mapa conceptual de los temas, como los grandes temas, ¿no? En este caso, este ejemplo que estás viendo también lo puedes revisar en el libro de Metodología e Investigación de Roberto Hernández Sampieri. En este caso, le interesa conocer sobre el clima organizacional. Entonces, una vez que hagamos esta revisión de libros, artículos, ensayos, etc., podríamos dividir como que nuestro marco teórico en 4 grandes grupos. Lo que son las definiciones, lo que son las dimensiones, la manera en que se mide y los modelos que explican el fenómeno de clima organizacional. Como podemos ver aquí, las definiciones, pues podemos ver que hay un debate, ¿no? Si nos enfocamos en la esencia, si es una cuestión más individual o si es una cuestión objetiva. Obviamente esto implica una revisión bastante profunda de un tema, que es lo que más se recomienda para una investigación, para una tesis. En lo que es las dimensiones, después de una revisión podemos darnos cuenta de que son diversas. Hay más de 85 distintas. Las que se han considerado con mayor frecuencia en la literatura son la moral, apoyo a la dirección, innovación, etcétera, ¿no? Entonces veamos que aquí es como un resumen, una síntesis de esta revisión, ¿no? Y para concluir, que son más de 85, pues nos habla de una persona que ha hecho una excelente revisión de información.
Otra dimensión de nuestro marco teórico podría ser instrumentos para medirlo, y en esta revisión se encontraron 28. ¿Okay? Y nos hace una nota: 5 validados para el medio laboral de interés. ¿Okay? Esto podría ser tema de otro video, esta cuestión de los instrumentos y su validez para un contexto determinado. Pero definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con qué instrumentos seleccionamos para evitar errores de confiabilidad y validez. Y por último, en el marco teórico también podríamos abarcar lo que son los modelos. Y aquí nos presentan o se identificaron los siguientes modelos y cuáles son los que tienen mayor abundancia empírica y los que son más recientes. O sea, cuáles son los más nuevos y los que tienen mayor evidencia. ¿Okay? Entonces, te repito la idea de la introducción. Realmente este es un proceso que al finalizar, ¿no?, esta revisión podemos o debemos tener esta capacidad, ¿no?, como de organizar mucha información, pero de una manera lógica y de una manera coherente. ¿Okay? Entonces, este es el método de mapeo. También podemos tener el método por índices, que simplemente igual, el objetivo es el mismo, es organizar la información de una manera lógica, de una manera coherente, y a través de índices podríamos nosotros como que decir cuál puede ser la estructura de nuestro marco teórico y a partir de ella desarrollar esa redacción. Por ejemplo, aquí dice: si se plantea una investigación para determinar los factores que inciden en el voto de las elecciones municipales en Bolivia, después de revisar la literatura, se encontraron diversos factores que repercuten en el voto. Y aquí están las dimensiones, ¿no?, los factores: la imagen del candidato, imagen del partido, estructura partidista, mercadotecnia partidista, etc. Y vemos cómo del primer punto se va desglosando en otros subtemas. ¿Okay? Entonces recuerda, para poder cumplir con esos métodos, ya sea el de mapeo o el de índices, es importante que hayas hecho una revisión profunda, que hayas hecho la tarea de analizar cada una de las fuentes de información y empezar a estructurarlas de alguna manera. Recuerda evitar el error de encuentro una información y querer enseguida ya construir un marco teórico, cuando es un proceso y es un producto. Podríamos preguntarnos, o podemos quedarnos con una sensación de que a lo mejor mi marco teórico está incompleto. ¿Okay? Realmente es una sensación bastante frecuente y que a lo mejor no sabemos si nuestro marco teórico está listo o es lo más completo. La realidad es que pues nunca vamos a poder abordar toda la realidad, y lo que te presento ahorita es una serie de preguntas que, si contestamos sí a la mayoría de ellas, más que asegurarnos de que tenemos la realidad completa, nos va a asegurar de que hemos hecho una revisión lo mejor posible. Por ejemplo, revisamos un par de bases de datos y revisamos referencias por lo menos 10 años para atrás. ¿Okay? Recuerda consultar fuentes de información científica. Evita utilizar medios como Rincón del Vago u otras páginas de dudosa calidad. Revisamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. ¿Okay? Recuerda que estás en la época de la información, tienes acceso a diferentes bases de datos y hay unas que son muy específicas, ¿no? Por ejemplo, psicología de los pequeños grupos, cuando a lo mejor es una temática demasiado específica que podría ser otra revista incluso, ¿no?, de psicología social. Pero realmente en esta época tenemos de verdad diferentes temáticas que pueden ser muy, pero muy especializadas. Revisamos tesis y disertaciones sobre el tema. Esta igual es otra sugerencia, revisar esas tesis que nos permitan ver cómo se hace en la realidad, ¿no? Localizamos libros sobre el tema. Esto nos va a ayudar sobre todo para profundizar un determinado modelo teórico. ¿Okay? Y consultamos con más de una persona que sepa algo del tema. Normalmente cuando somos estudiantes o es la primera vez que hacemos un proyecto de investigación, es posible que no encontremos una
no encontremos referencias o se nos haga muy complicado. Entonces, la idea es que podamos apoyarnos en algún maestro, en algún profesor, en algún profesional que tenga experiencia en el área y que nos pueda recomendar un libro o unos determinados artículos científicos. Recuerda que si has respondido que sí en estas preguntas, es posible que tengamos o hemos logrado una adecuada revisión de la literatura. Recuerda que no vamos a lograr capturar toda la realidad en nuestro marco teórico, pero sí podemos cumplir con hacer una revisión lo más profunda posible. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que te ayude para entender y darte algunas ideas para construir tu marco teórico. Nos vemos en un próximo video.